Los ángulos y sus elementos. Hola niños, hoy vamos a revisar este interesante tema. Los ángulos y sus elementos. Veamos en qué consiste. Los elementos de un ángulo son el vértice, que es un punto común, y dos semirrectas o lados. Geométricamente, un ángulo es la parte del plano que está comprendida entre dos semirrectas que parten de un punto en común. Se entiende por semirrectas aquellas rectas que comienzan en un punto y se extienden indefinidamente en una dirección. Los ángulos son comúnmente medidos en grados o radianes. Los elementos del ángulo son los que aparecen en su definición, a saber, un punto en común llamado vértice, dos semirrectas llamados lados. A las semirrectas también se les suele llamar rayos. Bien, acá tenemos una imagen en la que se representa los elementos de un ángulo. Tenemos las semirrectas, tenemos el vértice, que es el punto de intersección de ambas semirrectas, y tenemos el ángulo, que es la distancia en grados de apertura de ambas semirrectas. Bien, esos son los tres elementos de los ángulos. Entremos más en detalle. La definición formal de un ángulo en geometría dice lo siguiente. Es la razón entre la longitud del arco de circunferencia trazado entre dos semirrectas y su radio, distancia al vértice. Euclides definió un ángulo como la inclinación entre dos líneas que se cortan una a otra en un plano sin que ambas estén en línea recta. Es decir, que las líneas se cortan en un único punto. Tipos principales de ángulos. Todos los tipos de ángulos están presentes en la geometría y son muy utilizados cuando se trabaja con polígonos. De acuerdo a la medida, los ángulos se clasifican en ángulos agudos. Son los ángulos que miden menos de 90 grados. Veamos algunos ejemplos. Este ángulo, por ejemplo, mide 53 grados. Este otro mide 30 grados. El siguiente mide 75 grados. Este 85,5 grados. Este es mucho más estrecho, 10 grados. Y finalmente la mitad de un ángulo recto, 45 grados. Todos estos ángulos en común tienen la característica de que son menores que 90 grados. Por eso es que se llaman ángulos agudos. Ángulo recto. Son ángulos cuya medida es igual a 90 grados. Cuando un ángulo recto se dice que sus lados que lo forman son perpendiculares. Como vemos en este caso, ¿no es cierto? Tenemos dos semirrectas que al confluir en un solo punto forman un ángulo de 90 grados. A eso se le llama ángulo recto. Ángulos obtusos. Son los ángulos que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos 4 ejemplos. Todos estos ángulos son ángulos obtusos. Por ejemplo, este de acá mide 118 grados. Este segundo mide 130 grados, es decir, tiene mayor apertura. Pero este tiene más apertura todavía, 155 grados. Este último mide 97 grados. Estos 4 ángulos tienen la característica común de tener mayor a 90 grados, pero menor amplitud a 180 grados, por lo que se llaman ángulos obtusos. Ángulos llanos son aquellos ángulos que miden 180 grados. Es decir, solo hay una forma de representar. 180 grados. Pareciera una línea recta, ¿no es cierto? En realidad, acá está el vértice. Muy bien, por lo que al tener 180 grados, se lo conoce como
ángulo llano. Ahora, el ángulo completo, que también es llamado ángulo perigonal, son los ángulos cuya medida es igual a 360 grados. Veamos un ejemplo. Es prácticamente una circunferencia, ¿no es cierto? Un ángulo completo o ángulo perigonal tiene una medida de 360 grados. A este ejemplo se lo conoce como ángulo completo. Ahora veamos algunos ejemplos de ángulos. El nombre de triángulo se debe a que esa figura geométrica tiene tres ángulos internos. Estos tres ángulos suman siempre 180 grados. No importa el tipo de triángulo del que se trate, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados, los cuales están formados por los lados del triángulo y los tres vértices. Los triángulos son clasificados de acuerdo a la medida de cada ángulo. En este caso tenemos tres ángulos internos de 60 grados. 60 más 60 más 60, 180 grados. Como vemos acá, 60 grados y 60 grados. Son los tres ángulos internos de este triángulo. En las agujas de un reloj se puede apreciar cómo varían los ángulos. El centro del reloj representa al vértice y las agujas son los lados del ángulo. Si el reloj marca las 3 en punto, como el ejemplo, entonces el ángulo que se forma entre las agujas es igual a 90 grados. Como vemos acá, ¿no es cierto? Un ángulo recto, 90 grados. El mensaje que te dejo en esta oportunidad es el siguiente. El éxito comienza desde que empiezas a pensar que sí puedes. Y por supuesto que puedes. Elementos de los ángulos. Profesor Dani Franz, vocal, Arce.